Hablemos un momento sobre lo que es simplificar una expresión algebraica. Simplificar no es otra cosa que reducir de tamaño una expresión. Antes de comenzar, les recomiendo que vaya revisando las leyes de signos en las operaciones matemáticas para que las tenga claras al momento de simplificar expresiones. Una vez que tenga eso claro, sepa también que es un término y que el término está compuesto por un coeficiente, que es el número, por una letra que se conoce como variable y que estas dos partes también contienen un signo que es positivo o negativo y un exponente que es el número pequeñito que les acompaña arriba, también conocido como potenciación. Una vez que sepa que es un término, ahora vamos a hablar de lo que es un término semejante. En el término semejante estamos hablando de términos que contienen la misma parte literal, o sea, la misma letra, con el mismo grado del exponente. En este ejemplo que les estoy mostrando aquí, en el primero, estos términos tienen la variable a la tercera potencia. Como se repiten los tres términos, podemos decir que son términos semejantes. En el segundo y tercer ejemplo también tenemos variables semejantes, o sea, términos semejantes. Fíjese que en el tercero tengo la d en un lugar que es distinto a los primeros dos términos. Eso no importa, no importa en el orden en que se presenten las variables, si son las mismas en comparación con los otros términos y contienen el mismo grado del exponente, se consideran como términos semejantes. En el último ejemplo, estamos viendo que ninguno de estos términos son semejantes porque tanto sus variables o sus exponentes cambian. Ya que tenemos claro entonces qué es un término semejante, veamos cómo se suman o se restan. Sencillo, usted va a seguir la ley de signos para sumar o restar esos términos, específicamente los coeficientes, y se va a quedar con la parte que se repite, o sea, del término semejante, se pasa el resultado. Por ejemplo, tengo más 10 más 5 más 4. Sumados serían 19. El m a la cuarta potencia se pasa al resultado porque son un término semejante. En el segundo ejemplo tengo 40n al cuadrado más n al cuadrado. Es un buen momento para recordarle que cuando usted vea una variable sola, está realmente acompañada por un coeficiente 1. Siempre va a ser 1 cuando no vea un coeficiente acompañando a la variable. Considérelo porque al momento de sumar 40n más 1 le daría 40n al cuadrado, 41n al cuadrado. En el tercer ejemplo se aplica también la ley de signos en la que me dice que todos los signos negativos no se restan, se van a sumar y el resultado va a tener un signo negativo. Por ejemplo, 17, menos 17, menos 8, menos 2 se suman y da a negativo 27, r a la 3, porque la variable es la misma, es semejante. En el último ejemplo tengo combinación de signos positivos y negativos. ¿Qué hacen esos casos? Usted simplemente va a agrupar los signos. O sea, el 10 es positivo y el 3 también. Así que esos dos los puedo sumar. 10 y 3 dan a 13 s a la sexta potencia. Y ese negativo 2, entonces yo se lo resto. 10 menos 2, 13 menos 2 queda a 11. En el siguiente ejemplo, si se fija, el primero, usted nota que el último término no es semejante porque la potencia está a la quinta, mientras que en las otras está a la octava. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer en esos casos? Usted va a sumar los términos semejantes o restar según lo que le pida la expresión y luego va a pasar al resultado el término que no era semejante. En este caso sumé 12t más 9t a la octava potencia y el 6t a la quinta potencia se pasa al resultado. En el segundo ejemplo, fíjese, el negativo 4z a la octava potencia es el término que no es semejante, por tanto no lo puedo combinar con nadie. Ese término pasa entonces al resultado. Sí puedo combinar 12v a la octava potencia más 10v a la octava potencia. Estos dos son términos con signos opuestos, por tanto se restan y me quedo con el signo del número que es mayor. En este caso da a negativo v a la octava menos 4z a la octava. Último ejemplo de esta sección. 10x a la 3 más y a la 2 menos 3x a la 2. Observe las variables. Tengo 2x y una y. Sin embargo, cuando observo los exponentes, me doy cuenta que esta x está al cubo, tercera potencia, y esta x está al cuadrado, segunda potencia. Estas dos x no pueden ser términos semejantes porque el exponente no es el mismo.
Y por supuesto, y es una variable totalmente distinta, no es tampoco un término semejante. ¿Qué hago cuando veo este tipo de expresión? Usted no hace nada. Usted simplemente, como son términos que no son semejantes, usted copia la expresión tal como la vio y no hace nada. Se va a encontrar también con situaciones en las que va a haber dos términos que son exactamente iguales, mismo coeficiente, misma variable, mismo grado, pero que tienen signos opuestos. ¿Ok? Según la ley de signos, en suma, quedamos en que signos opuestos se restaban. Así que ese 5 positivo se le resta al 5 negativo, lo que nos da a 0, c al cubo. Esa expresión 0c al cubo no se puede escribir en una expresión algebraica, no la puede escribir. ¿Qué va a hacer? Pues va a ocurrir algo llamado cancelación, en la que usted va a eliminar esos términos de la expresión. ¿Por qué? Porque se aplica la propiedad del inverso. Todas las cosas, ¿verdad? Todos los términos que son opuestos por el signo, pues se eliminan. Mire la aplicación de la propiedad del inverso en un ejemplo. 50e al cuadrado más 36f al cubo menos 50e al cuadrado más 12f al cubo. Si se da cuenta, 50e al cuadrado tiene su opuesto, su inverso, en el negativo 50e al cuadrado. ¿Qué yo hago? Simplemente las elimino de la expresión y termino trabajando la parte de la expresión que sí puedo sumar sus términos semejantes. Esto da 48f al cubo. Recuerde que al momento de simplificar en sumas y restas debe considerar organizar los términos, ¿ok? Usted siempre comience de izquierda a derecha colocando el término con el exponente mayor, ¿ok? Y luego va poniendo en orden descendente los exponentes hasta que llegue al coeficiente, que es el número que no tiene letra. Luego de que haga eso, entonces va a ver, agrupe los términos que son iguales, las mismas variables. Por ejemplo, 14x y 10x son variables semejantes, son términos semejantes. Así que yo los voy a reubicar, los voy a acomodar, ¿verdad? Los dos juntitos. En el caso de las y, hago lo mismo, las voy a acomodar las dos juntitas. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo operar el positivo 14 menos el 10 y el positivo 22 con el positivo 18. En este caso, 14 menos 10 es 4, ¿ok? Recuerde que signos opuestos se restan en suma y resta, y en el caso de los positivos se suman, por eso me dio 40y. El segundo ejemplo es básicamente el mismo, en el que yo agrupé las A, agrupé las B, luego operé cada parte, ¿verdad?, de los términos semejantes y reduzco. Si usted se da cuenta, no puedo disminuir más esa expresión. ¿Por qué? Porque A y B no se pueden combinar, por tanto no puedo hacer nada más. En el caso de X y Y ocurre lo mismo. ¿Qué hago si al momento de simplificar me encuentro con una expresión que tiene un paréntesis? Si se da cuenta, ese paréntesis afuera tiene un número. En esos casos no hay solamente sumas o restas, hay una multiplicación envuelta también. ¿Dónde está la multiplicación? Entre el 3 y el 10. Entre el 3 y el 10 y el 3 y el 4 hay una multiplicación. Esto es lo que se conoce como la propiedad distributiva, lo que vamos a hacer ahora. La propiedad distributiva lo que dice es que yo puedo multiplicar el término que está afuera por cada uno de los términos que están adentro. Por ejemplo, A por B y luego multiplicar A por C. Esto quedaría como 3 por 10x y luego multiplico ese mismo 3 por 4y. Quedaría entonces como 3 por 10 son 30 y 3 por 4 12. Ahora sí, esta expresión no la puedo reducir más de tamaño, ¿verdad? Porque x y y no las puedo combinar. ¿Qué pasa si ahora veo esos paréntesis, pero en una suma, en una aparente suma, pero ahora tengo dos paréntesis separados por esa suma? Va a ser exactamente lo mismo. Usted lo que va a hacer es que va a aplicar la propiedad distributiva, multiplicando A por B y A por C. Ahora, en el lado izquierdo multiplico 3 por 10x y luego multiplico 3 por 4y, lo que me da a 30x más 12y. En el lado derecho, repito, 2 por 5x y luego multiplico 2 por 6y, lo que me da a 15x menos 12y. Una vez que tenga estas dos partes resueltas, ya no tengo el paréntesis, entonces puedo reorganizar los términos con sus semejantes y puedo resolver.
En este caso ocurre lo que le expliqué anteriormente sobre la propiedad del inverso, en la que me encuentro con un positivo 12y y un negativo 12y. Pues como le expliqué, simplemente los elimina porque son inversos y resuelva la expresión con los términos que le quedan y que en este caso son semejantes, 30x más 10x que me da a 40x. Este otro ejemplo es el mismo, solamente que esta vez le quiero recordar que debe tener presente la ley de signos al momento de multiplicar o hacer cualquier operación. En este caso, el negativo 3 se multiplica por el 14, negativo por positivo, y el negativo 3 se multiplica por el 11. Esto se repite en el lado derecho de la expresión, 2 por 16 y 2 por 12. Cuando multiplico negativo por positivo, me queda negativo. Pero cuando multiplico negativo por negativo, me tiene que dar a positivo. En el lado derecho, positivo por positivo es positivo y positivo por negativo es negativo. Una vez que tenga todos los términos, entonces yo puedo combinar los términos semejantes y quedaría como 9r al cubo menos 10q al cuadrado. Ahora, ¿qué hago cuando en una simplificación me encuentro con que hay un signo delante del paréntesis? En estos casos en los que hay un signo que puede ser de resta o de suma delante del paréntesis, usted no puede aplicar la propiedad distributiva, no la puede utilizar. En la que usted multiplicaba A por B y A por C, no lo puede hacer. ¿Cómo lo va a resolver? En el caso de un signo de suma delante del paréntesis, es bien fácil. Usted solamente va a eliminar el paréntesis y resolver la expresión combinando los términos semejantes. En el caso de que aparezca un signo negativo delante del paréntesis, se resuelve de una forma un poquito distinta. ¿Cómo? Vamos entonces a invertir el signo de los términos que están dentro del paréntesis. Por ejemplo, en esta expresión, 8x al cuadrado menos 6x al cuadrado más 3. Ese 5x al cuadrado es positivo y ese 3, como puede ver, es positivo. Pues ahora cuando yo los remueva del paréntesis, ese 5x al cuadrado va a ser negativo 5x al cuadrado y ese 3 positivo se va a convertir en un 3 negativo. Miren, queda así. Sí, 8x al cuadrado, porque el término que está fuera del paréntesis yo no lo voy a tocar. Eso usted le va a dejar el signo que trae. Y en el otro lado, negativo 5x a la 2, negativo 3. Ahora sí puedo resolver la expresión. ¿Por qué ocurre esto? Porque invertimos los signos en el paréntesis. Porque es como si tuviera, después de ese signo de resta, de negativo, usted tuviera un 1, en el que yo multiplico ese 1 por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis y eso provoca que el signo cambie. Se conoce como propiedad de identidad de la multiplicación. Ya explicamos lo que es sumar y restar términos semejantes. Ahora, en multiplicación y división ocurre algo distinto, y es que las variables con sus exponentes se van a manejar de otra forma. Mire esto, esta tabla que está aquí le explica a usted las propiedades, ¿verdad?, de los exponentes. Recuerde, exponente es el número pequeñito que acompaña a la variable. Estas son todas las posibles propiedades que aparezcan en su examen de equivalencia, pero yo les recomiendo que dé prioridad a las últimas tres que escribí junto a la palabra importante, porque esas son las que con mucha seguridad usted va a encontrar. Por ejemplo, en multiplicación, recuerde que cuando tenga variables que sean iguales, usted puede sumar los exponentes, ¿ok? En la división, cuando tengo variables que son iguales, usted puede restar los exponentes. En el caso de una división que tenga diferentes variables, usted lo que va a hacer es que en el caso de multiplicación, que tenga diferentes variables, usted no puede multiplicar las variables, ¿ok? Usted lo que va a hacer es pasar esas variables al resultado, ¿ok? En el caso de la división, lo mismo. Usted puede multiplicar los coeficientes que vea, pero no puede multiplicar las variables distintas o dividirlas en este caso. Usted tiene que pasar eso al resultado. Sobre la potencia de otra potencia, debo decirles que es cuando usted ve un paréntesis en la que hay una base, o sea, un número acompañado de una potencia, de un exponente, pero afuera hay otro exponente.
Cuando usted vea esos casos, entonces usted va a multiplicar el exponente que está afuera por el exponente que está adentro. Se lo voy a explicar con ejemplos. Mire esto. Tengo 3a al cuadrado multiplicado. Recuerde que en álgebra ya no utilizamos el signo de x para multiplicar, sino un puntito o paréntesis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no queremos confundir el signo x con la variable x. Así que tenemos 3a al cuadrado multiplicado por 4a al cubo. En suma y resta, ¿se acuerda que no podíamos hacer nada porque no eran términos semejantes? Bueno, en multiplicación, como la variable es la misma, yo puedo sumar los exponentes. Quedaría como 3 multiplicado por 4, que son los coeficientes, y luego en las variables a 2 más 3 sumados. Eso me daría a 12a a la quinta potencia. En el segundo ejemplo tengo dos variables distintas. ¿Qué hago? Multiplico los coeficientes, los números 2 por 5. Y luego esa x a la 2, y a la 3 no los voy a multiplicar, simplemente los voy a pasar a la, ¿verdad? A la solución o a la respuesta. Mire estos últimos dos. Los dos ejemplos que están al final tienen potencia de otra potencia. ¿Ve cómo el paréntesis tiene adentro un exponente y afuera otro? En ese caso, va a multiplicar el 3 por el 2 en el caso del exponente, pero el coeficiente también tiene un exponente que es 1. Cuando usted no vea un exponente, quiere decir que siempre va a ser 1. Así que ese 2 tiene un exponente 1. Va a multiplicar ese exponente 1 por el 2 que está afuera. Igualmente con la x exponente 3 por el 2 que está afuera, quedaría como 2 a la segunda potencia, o sea, al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. Es multiplicando el 2 dos veces. 2 por 2 es 4. Y el x multiplico el 3 por 2 y me da a 6. Quedaría como 4x a la sexta potencia. En el caso de que tenga más de una variable dentro del paréntesis, es lo mismo. Solamente que mire este ejemplo. El 2 no tiene potencia, no se puede ver la potencia. En el x no veo ninguna potencia y en la y tampoco veo ninguna. Pues usted tiene que suponer que todos, cada uno de ellos tiene un 1 como potencia. Ahora sí, ahora puede multiplicar ese 1 invisible por cada uno por el término o el exponente que está afuera. Así que quedaría 2 a la 1, 1 por 2 es 2, x a la 2 y y a la 2, porque multipliqué 1 por 2, y aquí 2 a la segunda potencia es 4. Quedaría como 4x a la 2, y a la 2. En el caso de divisiones en las expresiones algebraicas, usted se va a encontrar que parecen como una fracción, porque recuerde que esa parte fraccionaria lo que le está dejando saber es que hay una división. En esos casos es bien sencillo. Si la variable es igual, usted solamente va a restar los exponentes. Por supuesto, si usted tiene coeficientes, o sea, números en esa expresión, tiene que dividir los coeficientes. Quedaría en este ejemplo 10 dividido entre 2 y luego la variable x a la 6 y x a la 2. Yo resto esos dos exponentes, lo que me daría 5x a la cuarta potencia. En el segundo ejemplo ocurre lo mismo, solamente que esta vez, si se da cuenta, tengo variable x arriba y y abajo. Son diferentes variables. ¿Qué hago? Voy a dividir los coeficientes, negativo 15 entre 5. Estoy siguiendo la ley de signos, que me dice que el signo negativo dividido por un positivo va a darme negativo resultado. Y luego, ¿qué hago con ese x3 y esa y? No, no los puede dividir. Usted simplemente va a convertir, en este caso, ese x a la 3 sobre y en un tipo de fracción, ¿ok? Y ahora le queda, ¿verdad? Negativo 3x a la 3 sobre y. Ese negativo 3, que era el producto, ¿verdad? El cociente de 15 y 5, se pasa al numerador. ¿Qué pasa cuando tengo un exponente negativo en mi expresión? Bueno, yo le llamo, el truco que vamos a utilizar para resolver esto yo le llamo el flip, que es invertir, ¿ok? Es la propiedad inversa, vamos a ponerla así. Es simplemente invertir. Mira esto. Tengo 4 en el numerador y en el denominador tengo 2x negativo 3.
Ya sabe que tiene que dividir los coeficientes. 4 dividido entre 2. Pero aquí arriba no tengo una variable. Tengo simplemente nada, ninguna variable. Y tengo x negativo 3. Empezamos por dividir los coeficientes, ¿verdad? 4 entre 2, fácil. Ahora, ¿se da cuenta que ese x negativo 3 está abajo en la expresión? O sea, está en el denominador. Como arriba no hay ninguna variable, imaginen que hay un 1, porque ya resolvimos el 4 entre 2. Imaginen que hay un 1. Así que queda como 1 sobre x negativo 3. Ahora, vamos a hacer lo que le comenté del flip, invertir. Cuando yo invierto, o sea que envío ese x negativo 3 al numerador y coloco ese 1 en el denominador, automáticamente el signo negativo se elimina. Quedaría como x a la 3 sobre 1. Ahora sí puedo resolver. Ese 2 de la división de los coeficientes lo multiplico por x a la 3, ¿ok? Me quedaría entonces como 2x a la 3. ¿Qué pasó con el sobre 1? Con el 1 que está en el denominador. No se escribe porque está también invisible. Cuando el 1 queda abajo en el denominador, usted no tiene que escribirlo. ¿Qué pasaría si ese negativo 3 hubiese estado arriba con el numerador? Se resuelve de la misma, más o menos de la misma forma. Se sigue usando el flip, ¿ok? Simplemente va a dividir los coeficientes y luego va a imaginarse ese x negativo 3, esta vez sobre 1. No vea el 2 que está en el denominador. Imagínense que ya eso está resuelto. Recuerde, ya dividimos el 4 entre 2. Está resuelto. Ese x negativo 3 quedaría sobre 1. Y ahora cuando yo hago el flip, el 1 queda arriba en el numerador, el x negativo 3 se convierte en un positivo, ahora x a la 3, y ahora sí puedo resolver. Multiplico 2 por 1, ¿ok? Recuerde que esa multiplicación el 2, ¿verdad? Para quedar arriba. Y quedaría como 2 por 1, que es 2, y ese x a la 3 tiene que dejarlo abajo porque recuerde que lo convertimos en un positivo. No se puede escribir 2x a la 3, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa en una expresión como esta? No se apure, lo bueno es que tiene las mismas variables, así que es fácil de resolver. 6 entre 3, que son los coeficientes, luego observe que x y x son la misma variable, así que puedo aplicar la regla de restar 4 menos 1, negativo 4 menos negativo 1, y igualmente ocurre con la y, que es 2 menos 3, en este caso 2 menos 3. Ocurre este fenómeno en el que yo multiplico negativo por negativo y da positivo, lo que va a darme un resultado positivo. Todo esto junto quedaría como 2, que viene de esta división, de la resta de 4 y 1, me quedaría entonces el x, 4 y 1, quedaría entonces x a la 3, y a la 5. Recuerde que estamos hablando de los exponentes, por eso es que queda este negativo 3 acá, y este 5 viene de la suma de 2 y 3. Entonces, ¿qué pasa? Que como ese x a la 3 está negativo, yo no puedo escribir esa respuesta como la tienes ahí. Yo estoy obligada a ese x a la 3 enviarlo abajo en una expresión que parezca una fracción. Por tanto, me voy a quedar con el 2 en el numerador. El y a la 5 se queda arriba, pero el x a la 3, ese negativo, tiene que ir abajo convertido en positivo. Por tanto, quedaría como 2y a la 5 sobre x a la 3. Esto es a grandes rasgos lo que es simplificar una expresión algebraica. El tema es más, ¿verdad? Más amplio. Solamente quería darle una idea de cómo se verían esas expresiones y cómo usted puede hacer esas soluciones rápidas. Recuerde, para simplificar en suma y resta, solamente puede combinar términos semejantes. En la multiplicación y división, tiene que observar las variables y los exponentes que le acompañan para saber si los va a sumar o los va a restar. Y que cuando tenga exponentes negativos, usted tiene que usar ¿verdad? El truquito del flip, en el que usted tiene que convertir ese exponente como un tipo de fracción e invertir su posición para que quede como positivo. Espero que esto les haya servido de algo y de verdad les deseo mucho éxito.